Empezamos con los cultivos de frontera kiwi, rojo y amarillo. Para ello tenemos a Joaquín Rey Rodríguez, director comercial y de operaciones de Kiwi, que es ingeniero industrial de formación. Además, es fundador del Grupo Rey, así como socio y director comercial y de operaciones del Grupo ARC Eurobanan. El grupo posee una cuota de mercado del 42% con la marca Cespri en la península ibérica y un 18% de cuota de mercado con su propia marca, Kiwi Ibérico. Joaquín es presidente, además, de la Asociación 5 al Día y miembro del comité organizador de Fruit Attraction, y en la actualidad se encuentra desarrollando el consorcio Kiwi. Joaquín, directamente, ¿por qué kiwis? Bueno, pues es una pregunta que yo veo que se están haciendo a todos los ponentes. Ha habido un ponente que le ha preguntado si almendra o pistacho o olivo. En este caso era el señor de Agromillora que le preguntaban. Y yo creo que una de las razones del por qué kiwis es porque es un producto absolutamente complementario con otros productos que se pueden producir por la misma compañía por la circularidad de las personas y momentos de trabajo. Pero sobre todo, ¿por qué kiwis? Porque llevamos más de 30 años vendiendo kiwis y cosechando y produciendo verdes, como 12 amarillos desde que nacieron, y como distribuidores, que somos los que nos fijamos sobre todo, no es en el precio, que como decía también este señor, se planta cuando está más alto, sino nosotros intentamos plantar el producto cuando hay mayor demanda. La realidad es que es un producto que sigue creciendo o no decreciendo. Es un producto que no baja como otras categorías por estar dentro de las frutas tropicales y, sobre todo, porque es el producto que está demandando un público infantil al 85% del consumo en colores, amarillos y rojos, contra un 15% que es el consumidor habitual del kiwi verde en España, Portugal, básicamente. Ahora nos explicarás qué diferencias hay, ¿no?, entre la Gold, me parece, y el Green, ¿no? Pero ¿nos puedes hacer un poco la comparativa del mercado? ¿Cómo evoluciona el consumo y la...? Bueno, pues una comparativa o una de las cosas por las que nos inclinamos más a hacer solamente kiwis o focalizar lo que es el crecimiento de la compañía en kiwis es porque ese producto que ya es considerado básico por parte de los retail, de los distribuidores, en la medida de que es el producto número 9 más consumido en los hogares, según FEPES y sus estadísticas de 12.800 hogares que están dentro de su panel de consumo. Y eso nos dice que en ese posicionamiento es difícil que vaya a crecer mucho más en la medida que encima tiene plátano, naranja, mandarina, sandía, plátano, todos los básicos, con lo cual será difícil llegar a coger una cuota mayor. Sí está por encima de la uva, incluso de la de sin semilla, de la fresa, de la cereza y de otros productos. Entonces, la gran diferencia, que es lo que me preguntabas, entre el amarillo y el verde es la longevidad del producto y el cliente que lo está demandando, ese consumidor que lo está demandando, como decía antes, que es el público infantil, que es el público que nosotros entendemos que si desde su base educacional está comiendo un producto, luego en su edad adulta lo va acompañando. Diferente al verde, que es un producto más medicinal, con una vida útil en el lineal mucho menor, aunque tenga mayor capacidad de guarda, pero después de una semana de maduración fermenta y muere. El amarillo puede estar maduro, pero estar un mes, mes y medio a disposición de ese consumo fácil, que es una de las grandes propiedades que tienen los kiwis, de ese consumo fácil en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Y qué rentabilidad ofrece este cultivo? ¿Qué variedades, en qué estáis evolucionando? ¿Qué variedades estáis experimentando o hacia dónde va el mercado un poco en ese sentido? Bueno, como decía, sí, me están dando esto para apoyarme en las diapositivas que había traído. Bueno, la evolución de millones de kilos que, como decía, han bajado en otras categorías de producto, como puede ser la fruta de hueso o algún tipo de cítrico, por ejemplo, naranja se bebe más que se come, etcétera, etcétera. Está en el ranking número 9 en consumo por kilo, pero sin embargo en el número 5 en valor, porque es un producto de alto valor en el mercado. Y la gran diferencia, los grandes operadores de producción de kiwi están viendo que la demanda está, como decía, si en España, por ejemplo, se consumen 120 millones de kilos de kiwi, que es lo que se consume, en
entre 48 millones de personas nos da 3,9 kilos por persona año. Pero la estadística dice que ese consumidor de kiwi verde es mujer 50 años con necesidad de ayuda al tracto intestinal, lo que quiere decir que realmente está consumiendo 12 kilos, está consumiendo 1 kilo por mes. El otro 85% de la población está consumiendo o empezando a consumir amarillo en la medida de que lo consume esencialmente por hedonismo, por sabor. Con lo cual hay una demanda, hay una carencia de producción a nivel nacional. Necesitamos solo en verde 60 millones de kilos y producimos 34 y producimos 1 millón de kilos de amarillo y podemos solo en España, sin pensar en la capacidad exportadora que tenemos, que lo somos, los mayores exportadores, por supuesto, de Europa, tenemos una capacidad de consumo de más de 40 millones de kilos. De hecho, los grandes operadores tipo Cespri ya el 46% de su beneficio le viene del amarillo, haciendo un sorpaso en producción, como muestra la pantalla, en Nueva Zelanda, que pensaban tenerlo para 2030, ya en 2023 se están produciendo un 40% más y creciendo en amarillo y no creciendo, tampoco decreciendo en verde. Perfecto. Luego hablaremos de temas como la edición genética que la Unión Europea quiere aprobar, a ver qué oportunidades ofrece, a ver si nos da tiempo también. Sobre la rentabilidad de las plantaciones de cítricos nos va a hablar José Luis Martín Navarro, director general de Cooperativo de Cítrico. Es licenciado en Derecho y máster por la Universidad de Navarra. Cuenta con 30 años de experiencia en el sector agroalimentario, tanto en la parte de la distribución como en la parte de la producción. En la actualidad es director general corporativo del Grupo Cítrico, grupo líder en la producción y distribución de fruta fresca con operaciones en España, Francia, Reino Unido, Brasil, Perú, Sudáfrica y Marruecos. Además, es consejero del Grupo Agrijol, grupo productor, entre otros productos, de cítrico, almendro y olivar en España y Portugal. ¿Cómo veis el mercado de los cítricos? José Luis. Bueno, si quieres hacemos un poquito de zoom, ¿no? Hablamos primero de, digamos, el mercado global de fruta fresca, ¿no? Hemos hablado mucho de fruto seco en la jornada de hoy. Si vemos aquí en la transparencia, ¿no? En los últimos 20 años, ¿no? El mercado de fruta fresca crece y crece de una manera sostenible y crece de una manera importante, donde el principal mercado es Asia-Pacífico, con casi un 70% de lo que es la cuota. Luego le sigue Europa, que también crece menos. La fruta fresca, pues, es una fruta que crece pues porque el aumento de la población también crece pues el cambio de hábitos de consumo, ¿no? Pues cada vez queremos consumir más sano, se consume más fruta fresca. Y como vemos, Europa, a pesar de que la población no crece tanto, sigue creciendo, ¿no? Y representa el segundo área, ¿no? Geográfica en consumo. Luego ya viene Sudamérica, viene Middle East. Entonces, es un mercado que crece de manera sostenible y que pensamos que va a seguir creciendo, ¿no? Si hacemos un poquito de zoom, ¿no? En la parte de ese 11% que pesa Europa, ¿no? ¿Qué productos son los mayoritarios? Pues vemos que entre manzana y cítricos pues prácticamente son un 40% del mercado, ¿no? Luego viene banana, luego vienen fruta de hueso y luego vienen pues otras frutas, ¿no? Es decir, que el cítrico es una fruta que se consume de una manera importante, ¿no? Dentro de esto, si vemos el rol que juega España, España es el primer exportador de fruta fresca del mundo, con casi 9 millones de toneladas exportadas. Es el primer exportador de cítricos, es el primer exportador de melón y sandía, es el primer exportador de fruta de hueso. Es decir, España es una potencia en la comercialización de fruta fresca. Es el principal productor, no es el principal productor en absoluto a nivel mundial, pero sí que lo es en Europa, pero en fruta fresca en exportación es el principal exportador. Si bajamos un poquito más ya en cítricos, ¿no? Pues vemos un poco lo que la evolución, o sea, el promedio de toneladas vendidas 19-22, ¿no? Están 3,6 millones de toneladas exportadas por España. Aquí no estamos teniendo en cuenta lo que es el mercado interior. Es cierto que el último año, ¿no? La última campaña, que sería la 22-23, ha bajado un poquito, estamos alrededor de 3 millones. En parte pues, ha afectado pues, por la producción española, que ha sido un poquito más baja pues, por temas meteorológicos, pero también, y se ha comentado a lo largo de hoy, pues la situación hídrica pues, está afectando también al cítrico, especialmente quizás más en el sur que en la Comunidad Valenciana, que hasta la fecha pues, se está salvando, pero ya veremos lo que ocurre, ¿no? Luego vemos que el segundo exportador mundial sería Sudáfrica,
que es el primero en su ventana de verano. Y luego pues vemos pues Turquía, Egipto, que ya son mercados que empiezan a tener, digamos, que compiten con nosotros en nuestra ventana de la cuenca del Mediterráneo y que empiezan a tener cierta presencia en Europa y que es una amenaza clara, ¿no? Y yo creo que España ahí tiene un reto a combatir, ¿no? Y la comercialización, porque bueno, nos ha hablado un poco de la competencia de la producción. La comercialización, ¿a qué retos se enfrenta, ¿no? Pues mira, si aquí más o menos vemos por producto, pues nos separamos un poco el producto, aquí vemos que sigue creciendo, nos separamos porque pues, al final tres grandes productos, lo que son naranjas, lo que son mandarinas y lo que son limones, ¿no? Cada uno tiene un comportamiento algo diferente. Joaquín lo ha dicho, la naranja que sí que se bebe más que se come. Vemos que el consumo está plano de naranja y lo hemos mantenido también a base de pues, nuevos formatos en tiendas, pues con esta fruta que te exprimes en la misma tienda, con las maquinitas de Zumex. Es decir, la naranja de comer, pues la verdad que está decreciendo. Intentamos mantener el consumo pues a base de nuevos formatos y de zumo. Vemos que España representa más o menos de lo que es el mercado europeo, casi el 50%, no llega al 46%. En los 12 meses, si nos vamos a la ventana nuestra de invierno, pues sí que España es el 65 aproximadamente, es decir, todavía es una potencia importante. Sí que es cierto que vemos, está creciendo Sudáfrica, está creciendo Egipto, nos están afectando otros orígenes y por la situación, al final España, por el volumen que tiene, ¿no? La cuota que tiene, es el que marca el precio un poco en la campaña cítricos de invierno. Si en España falta producción, la fruta va cara; si en España sobreproducción, la fruta va barata, ¿no? Es verdad que tenemos amenazas de otros orígenes y que tenemos trabajos a hacer ahí, ¿no? Cuando vamos al mundo de la clementina, pues ya vemos que es un producto que crece, ¿no? Que crece de una manera pues importante, ¿no? Donde España tiene una cuota mayor, estamos hablando de 60, y que cuando vamos a nuestra ventana de invierno, pues estamos en 85%, ¿no? de lo que se consume en Europa. Crece no necesariamente porque consumimos más clementinas durante la semana, sino a nivel de nuevas variedades hemos sido capaces de extender la campaña, ¿no? De hecho, hoy día, pues prácticamente 12 meses al año podemos tener fruta hemisferio norte, hemisferio sur, podemos tener mandarinas en el lineal, ¿no? ¿Eso qué ha provocado? Pues ha provocado que estamos aumentando la campaña, estamos aumentando el volumen y estamos pues mejorando ese crecimiento, ¿no? Si nos vamos a la parte del limón, pues el comportamiento es un poquito diferente, ¿no? El limón, naranja y mandarina vienen marcados por una cierta bajada de producción en los últimos 2 años. Este año parece que vamos a estar en términos parecidos y de nuevo afectados por la situación hídrica. Limón se ha plantado mucho en los últimos años porque era un producto pues que era muy rentable y nos encontramos ahora pues quizás con un desajuste entre producción y consumo. Además el limón, que es una fruta, pero bueno, no se consume como tal, ¿no? Al final es más un condimento y quizás no por promocionarlo mucho más se vende mucho más, ¿no? Javier Cano es director de desarrollo de Eurosemillas, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra y máster en Alta Dirección de Empresa por el Instituto Internacional Saltelmo, del que es además miembro del Consejo Asesor Internacional. Javier, cuentas con más de 30 años de experiencia en el desarrollo internacional de innovaciones vegetales de diferentes centros de investigación de referencia, destacando la Universidad de California, de la que Eurosemillas es Master License desde hace más de 35 años. Javier, ¿es aguacate todo lo que reluce? Bueno, antes de contestarte a esa pregunta, que por supuesto no es todo aguacate, me gustaría agradecer ya no a los organizadores, sino a los héroes que llevan aquí desde por la mañana y todavía siguen aquí, ¿no? Entonces, ¿es aguacate todo lo que reluce? Pues no. Y el ejemplo está aquí sentado, ¿no? Estamos aquí con Joaquín, con un proyecto de kiwi espectacular, un gran citricultor con más de 70, 80 años, 3 generaciones, ¿no? Que lleváis en el mundo del cítrico, y a un gran innovador en el mundo del pistacho, ¿no? Obviamente, no, pero para seguir un poco el hilo. Claro, dice Javier Cano, Eurosemillas. ¿Eurosemillas qué es? Eurosemillas, si seguimos un poco el nombre, hacemos de todo ya menos semillas, ¿no? Una empresa que nace hace 55 años y empieza como productora de semillas. Nos convertimos en una empresa agroindustrial y en un momento dado todo en grandes commodities como algodón, trigo, maíz, etcétera. Y en un momento dado,
a través de la Universidad de California en el año 87, decidimos cambiar totalmente el modelo de negocio. ¿Qué somos hoy? Una empresa totalmente de investigación, innovación, de genética vegetal. Y hablo un poco porque antes se está hablando mucho del modelo de negocio, ¿no? Entonces yo creo que, conociendo un poquito la historia de Agrosemilla, el cómo se ha ido transformando el modelo de negocio de ser una empresa de semillas a una de commodities, a dedicarnos casi exclusivamente a la genética y tener inversiones agrícolas, te da un poco hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y estamos en un ambiente muy financiero, ¿no? Normalmente aquí nos dedicamos a hablar ante muchos más agricultores que hoy, que ven mucho inversor, financiero, banca, estamos en el Banco Santander. Y ha habido un tema que yo creo que se han olvidado durante todas las charlas de la mañana, ¿no? Que es la parte más agronómica. Yo creo que el gran driver, un poquito sobre todo en los últimos 10 años, es brutal y creo que va a ser mayor en los próximos 10, es la genética. La genética va a jugar un papel brutal. Han estado hablando, por ejemplo, de modelos intensivos y tal. Siempre yo creo que el mundo de la genética en los modelos financieros que nos ha hecho aprender, el BAN, el TIR, el leasing, el backing, todas esas cosas, creo que hay que poner, hay una clave brutal, que es el mundo de la genética. La genética cambia que un cultivo sea muy rentable y que venda un producto al doble precio, o que simplemente acabes en el mundo de las commodities y acabas teniendo que reemplazar tu cultivo y tal. Y la genética está tanto en el tema olivar, que se ha cambiado todo intensivo, y por poner ejemplo, el mundo de la genética ha cambiado el mundo del kiwi. El mundo del kiwi, hemos pasado de un kiwi verde a un amarillo, uno rojo, y posiblemente al final será multicolor, como la sociedad. En el mundo de la mandarina, donde nosotros tenemos muchísima investigación con una variedad que se llama tango, de los cuales ellos por eso son grandes comerciantes. El tema ya no es la variedad, sino cómo se ha modificado en los últimos 10 años, que la mandarina tiene que ser sin semillas. Y hoy día no se habla ya si es tal variedad o cual. El retail lo que quiere, la diferencia de precio de una sin semilla a una con semilla, podemos estar hablando del 100% de diferencia, de 30 céntimos a 70, 80 o un euro. De no venderse a venderse. Eso es genética. Eso es ver un poco el mercado hacia dónde va. El irnos del mundo de la commodity, la genética, yo creo que es un driver brutal y hay mucha diferencia de plantar una variedad a otra. En el mundo del pistacho, que España pues, ha plantado en los últimos 10 años 70, 80.000 hectáreas. Yo creo que caben otras 70, 80.000. Si nos fijamos un poquito en California, el mundo de la genética igual. Antes se plantaba cornicabra con un Kerman y hoy se están plantando variedades como Golden Hilo, que es el 90% del mercado norteamericano. Yo creo que eso de pagar patente y propiedad intelectual cuesta muchísimo trabajo, pero creo que hay un valor añadido en los modelos financieros que deberíais de tener un poquito más en cuenta a la hora de analizar las inversiones o incluso el valor de la finca. Con todo esto un poco que hay el mundo del aguacate, no he hablado. ¿Por qué? Porque creo que hay muchas cosas más como el pistacho, el mandarino o el cítrico del kiwi, ¿no? Volviendo al aguacate, porque tocas todos los palos, ¿eh? Sí, yo te traigo para el aguacate, ¿eh? Hablabas antes de inversión, de la importancia que tiene la genética, ¿no? y la semilla, pero ¿qué potencialidades tiene España para este cultivo? ¿Se necesitan, en qué condiciones se deben dar? Antes de hablar en España, voy a hacer como un poquito más allá. El mundo del aguacate, ahí hay una diapositiva que expresa un poco. Eso es un cuadro que hicimos el equipo de desarrollo de aguacate hace 5 años. Estábamos hablando de 430.000 hectáreas en el mundo. Más o menos con el dedo hicimos, oye, ¿cuántas va a haber dentro de 5 años? 80 o 90.000 más. Si miramos hoy día hay 80 90.000. Y los próximos 5 años, está ahí, pone el mercado futura, yo creo que va a haber otras 100.000 hectáreas de aguacate más todavía, ¿no? Si el aguacate vamos a pasar de 3,5 millones de toneladas que se comercializan y se comen hoy, hay países como México, como Chile, pero que comen 8 o 10 kilos, Estados Unidos está ya en 5 kilos por persona, es decir, vamos a tener que
desarrollar mercado para un incremento de producción de un 45%, ¿no? Con eso que voy un poco, ahora nos vamos a España. Es decir, ¿dónde está el potencial en España? Cuando España tiene 25.000 hectáreas mal contadas contra unas 500.000 que hay hoy y contra, yo creo, 600.000 que va a haber dentro de 5 o 6 años. España tiene unas ventajas brutales que es la cercanía al mercado europeo. Cuando hablo de España, hablo de la península ibérica, porque Portugal es nuestra Portugal. Vamos también España a y Portugal. Entonces, ¿dónde está hoy día el futuro de España y Portugal, la península ibérica? Yo creo que nuestra competencia más cercana va a ser Marruecos. ¿Marruecos va a ser competencia? Sí. ¿Es cercanía? Sí. Yo, cumpliendo los mismos parámetros de regulaciones y tal, yo no le tendría miedo a Marruecos. Hay nuevas zonas productoras como Valencia, como Cádiz, que anteriormente no eran parte de la ecuación, y yo creo que España entre los próximos 5 años habrá otras 8.000 hectáreas más de cultivo. Israel, que es competencia hoy día, no está ahí. Pero hay una cosa muy buena, es decir, todas esas 100.000 hectáreas más que van en el mundo, yo creo que van a beneficiar la situación de la península ibérica, incluyo también incluso Marruecos, porque hay mucho inversor español también yendo hacia Marruecos, nos va a beneficiar porque Perú, que ha sido el gran inversor en aguacate en los últimos años, se ha pasado de frenada y tienen una ventana de producción tan corta y con tanto volumen que, independientemente de que los precios del aguacate en verano hayan bajado, y eso lo saben los comerciantes mejor, las promociones vienen muy bien. Viene muy bien la promoción del aguacate desde el mes de mayo hasta el mes de octubre. Que Perú tenga ese exceso de producción yo creo que es positivo para España. ¿Por qué? Porque el aguacate va a estar más presente en todos sitios, va a estar presente a unos precios razonables. Eso a lo mejor nos obliga a bajar a nosotros algo de precio, sí, pero el recorrido que tiene el precio del aguacate desde el punto de vista de la producción es muy largo. Y sobre todo, esto añadiéndolo al nuevo sistema. Hemos hablado antes del nuevo sistema de producción. No podemos seguir en los mismos modelos de producción de 400 árboles, de 15 metros de altura, con una monovariedad como el hass. Entonces, todo eso hay que cambiarlo. Creo que es el trabajo que nos queda hacer en los próximos 10 años, es cambiar el modelo de producción del aguacate. Para eso, por ejemplo, nosotros acabamos de lanzar una variedad. Se ha estado hablando antes del olivar. El olivar en seto. Nosotros estamos sacando una variedad que es casi un aguacate en seto. Se llama Luna, UCR. Ya se están llevando a cabo las primeras plantaciones desde hace 3 años, fundamentalmente en California y ahora en España. ¿Y qué es lo que vamos? A 1.000 árboles hectáreas en vez de 400. Encima es un polinizador de hass, con lo cual lo puedes plantar en la misma parcela, línea sí, línea no, de 2 variedades, con lo cual vas a tener un periodo de recolección más largo porque todo no madura a la vez. Y vamos un poco eso a marcos intensivos con genética totalmente distinta. Yo creo que hass, que hay 500.000 hectáreas, es una variedad que hoy día no tiene ventajas competitivas para competir con hass. Contra Perú no se puede competir o contra México no se puede competir. Y creo que por aquí vamos todos los países mediterráneos o California, países más pequeños, tendremos que avanzar mucho en nuevos modelos de producción y en nuevas variedades para poder ser competitivos, ¿no? Y creo que con Luna, por ejemplo, con Luna Maluma, Luna Yen, Luna Lamjas, Luna Hass, que la rentabilidad estamos hablando de aumentarla en un 30% de más producción por hectárea. Menos consumo de agua, menos consumo de fito, en fin, todo. Siendo ya rentable en el cultivo tradicional, ¿no? Quiero decir. Lo que pasa es que hass tiene un problema. Primero que el mundo esté basado en una sola variedad es muy peligroso, porque puede pasar como ha pasado en Brasil o ha pasado que viene una enfermedad como el Juan Lombín, porque todas las variedades, lo bueno de la variedad genética es también la resistencia a enfermedades. Si mañana viene cualquier bacteria, virus, que le afecte a hass, es un desastre. Yo creo que hay que tener esa variedad genética en el campo, ¿no? Hablaremos también, si nos da tiempo, un poco de cómo estamos en materia de legislación, ¿no? A la hora de proporcionar herramientas a los productores
luchar contra las enfermedades. Llegamos al pistacho con Ángel Minaya. Ángel ha estado vinculado a la agricultura desde su infancia, donde su familia tenía pequeñas explotaciones de viñedos y cereales, y de pequeño pues, bueno, tenías que compatibilizar, ¿no?, el juego con ayudar a la familia, ¿no? Sí, sí. Este emprendedor nunca ha visto la agricultura como una opción de vida si falla todo lo demás. Cree en el desarrollo del sector y Ángel ha recibido numerosos reconocimientos como emprendedor. Creo que nos tienes preparados un pequeño vídeo para presentarnos a Agroprom, sí. ¿no? Lo que no sé es cómo se tiene que ver. Somos una compañía elaboradora de vinos y espumosos con más de 150 años. Somos Agroptimon, un joven grupo empresarial agroalimentario y biotecnológico, líder en la gestión de cultivos y el mayor productor de plantas de pistacho de calidad en Europa. Llevamos 5 años apostando por la innovación y la excelencia, que se han convertido en las claves del éxito de nuestro proyecto. El cuidado del medio ambiente y las personas son los pilares de la compañía. Nos apasionan el conocimiento, nuestra tierra y mantenernos en la vanguardia de la tecnología en el sector agrícola. Nuestros equipos, expertos y multidisciplinares, están constantemente buscando cómo mejorar los procesos y las prácticas en el campo. Es así, investigando, aprendiendo y aplicando el conocimiento, como nos preparamos para un entorno que no deja de cambiar. Nos enfrentamos a los retos y desafíos de la climatología, encontrando soluciones eficaces y respetuosas con los recursos naturales. Nuestro foco: producir pistachos de la máxima calidad y convertir España en un referente en este cultivo. Los motivos son claros. El pistacho encuentra en nuestra tierra un lugar idóneo para crecer y se ha demostrado que es la planta que mejor resiste los envites del cambio climático. Ángel, el pistacho está súper de moda, ¿no? Se dice que es un cultivo muy rentable. ¿Cómo medimos la rentabilidad de este cultivo? Sí, sí. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de poder estar aquí con vosotros en este evento tan importante para la agricultura española. También agradecer a todos los expectantes que sean tan fuertes y aguanten hasta última hora para acabar de ver esta presentación. Y bueno, pues respecto a lo que me preguntabas, Rafael, nosotros entendemos la rentabilidad del pistacho. O sea, es un cultivo muy rentable, pero no todo es rentabilidad. Al final lo que tenemos que tener muy claro para que esto sea posible es que todo tenga un porqué, ¿no? Al final no tiene sentido hablar de datos si no tenemos una justificación. Nosotros entendemos la agricultura de una forma mucho más profesional, hablando del sector en el que nos movemos, que hasta el momento se estaba conociendo. Estamos trabajando con distintos tipos de árboles a lo que veníamos haciendo hasta el momento. Y bueno, pues ese cúmulo y esa suma de causas, ¿no?, es lo que nos va a dar una mejor rentabilidad. Nosotros partimos de un producto que es distinto a lo conocido, que es una planta injertada con unas genéticas totalmente distintas, como comentaba antes el compañero Javier. Son plantas que son mucho más productivas, que son híbridas, que se desarrollan en menor tiempo de una forma mucho más potente, con mejor juventud y sobre todo pues apostando por nuevas variedades, por nuevas técnicas de cultivo, y con todo ello pues al final pues, vamos a llegar a tener ciertas rentabilidades. Hay que tener siempre muy claro que para que un cultivo, en este caso el pistacho, sea rentable, no nos podemos saltar ningún paso desde el inicio, partir de una buena base que es la genética, posteriormente hacer una muy buena preparación y una muy buena labor de transformación, de explotación,
pero sin descuidarnos y atendiendo muy bien el cultivo a posteriori. No podemos saltarnos ninguno de estos pasos porque si no, nunca llegará a la rentabilidad. De ser así, nosotros aquí en esta gráfica estamos mostrando pues, más o menos lo que es una inversión en pistacho a 20 años, en inversión de CAPES y OPES. Y bueno, pues podemos ver que una inversión normal en un cultivo de regadío, de secano, pues tendremos unos costes inferiores porque no tenemos instalación de riego y ciertos ahorros. También tendremos las rentabilidades algo más reducidas, aunque no tanto. Pero sí que podemos observar que al final un punto de partida es que podemos estar invirtiendo en una explotación entre 12 y 15.000 euros hectárea, dependerá de cómo sea ese suelo. Y bueno, pues tendremos luego unos costes de mantenimiento que irán aumentando desde el año 0 hasta el pico de producción. Podemos ver esa curva. Y bueno, al final lo positivo de esto es que partimos de menos 15, llegaremos hasta menos 25 y aproximadamente entre el año 6 y el año 7 encontraremos el punto de equilibrio y a partir de ahí empezaremos a tener una rentabilidad continua, creceremos de una forma bastante vertical y sobre todo de una forma muy sostenible. Entonces, en este periodo de tiempo en el que estamos hablando, de estos primeros 20 años, el cultivo será autosostenible, tendrá unas inversiones, tendrá unos costes de mantenimiento y tendrá unos ingresos. Acumularíamos TIR aproximadamente en torno al 20% de la inversión y sobre todo un dato muy a tener en cuenta es que al final todos estamos pensando desde el modelo financiero, ¿no? Este cultivo es un cultivo de origen centenario, entonces cuando nosotros llegamos al estado fértil del árbol y llegamos al pico de producción, tenemos muchos años por detrás para seguir produciendo en crecimiento ascendente de la misma producción. Entonces, podremos permitirnos ir a tramos de hablar de 40 años, los primeros 20 años invertimos, equilibramos, producimos, rentabilizamos y en el 20 año podemos hacer una salida que venga otro operador, como comentaban antes en otras mesas, que se dedique a comprar porque van a operar con una rentabilidad ya en el caso y tener otros 20 años de vida útil del árbol con producciones muy equivalentes y muy productivas. Entonces, bueno, creo que es algo muy importante. ¿Y hay suficiente demanda? Porque crece la superficie, ocurre en otros cultivos. Pues la parte positiva de esto es que al final el equilibrio está claro. Hasta el momento la demanda siempre va por encima de la oferta. Nosotros aquí en esta gráfica podemos estar observando en la primera el precio en los últimos, creo que son los últimos 10 años, como ha ido fluctuando, pero sí que se puede ver pues, que al final tenemos un equilibrio constante. Pudimos tener una bajada ya por el 2020 que fue una bajada seguramente de consumo y de las importaciones también, pues debido al COVID, pero ahora mismo estamos en el 23, estamos en los mismos precios que hace 10 años, con mejores producciones, con mayor oferta. Entonces, es un cultivo que a nivel nacional, a nivel Iberia, este año las estadísticas dicen que se han producido en torno a las 7.500 toneladas de fruta comercializable. En España nada más estaremos consumiendo entre 20 y 25.000 toneladas de este fruto seco, con un crecimiento muy potente en el consumo, ya que cada vez es más, está mejor visto, está mejor orientado a los hábitos de consumo, se está descubriendo que es un producto que es muy saludable, que entra perfectamente en muchas dietas y todo esto lo que está haciendo es que no dejen que la demanda caiga, sino al contrario, que se revierta y siga creciendo con mucha potencia, no a nivel nacional, sino a nivel europeo y a nivel asiático, ¿no? Que creo que son los mayores consumidores actualmente a nivel mundial. Y ahí España y quizá Italia, ¿no? Tenemos esa capacidad, porque en otros países no se puede producir por las mismas condiciones que requiere el cultivo. Sí, bueno, al final es una de las grandes virtudes que tenemos aquí en Iberia con este cultivo en distintas zonas, no en todas, porque no es
no se puede plantar en cualquier zona porque necesita de unas horas de frío, unas horas de calor. La competencia que tenemos con Italia en producción es mínima porque al final necesitamos un clima muy extremo necesitamos horas de frío, horas de calor, pero necesitamos temperaturas secas, temperaturas muy drásticas y bueno, pues en Italia al final tenemos zonas muy reducidas donde este cultivo se puede dar. Sí que es cierto que a nivel macro y a nivel mucho más competitivo en la comercialización, pues nos llevan muchos años, igual que en otros cultivos de los que antes hemos hablado. Pero sí que el gran potencial que tiene la península ibérica es sobre todo por el clima que tiene y por lo susceptible que es a este cultivo en ciertas zonas. Entonces ahí nunca vamos a tener competidores a nivel europeo sobre todo, porque al final no se puede producir un pistacho donde nosotros elegíamos. Hay que estudiar muy bien qué hacer, dónde hacer y cómo hacer. Entonces, bueno, pues en España estamos muy preparados para ello. Oye, habéis coincidido varios en comentar el tema de la genética, ¿no? Lo importante que es el desarrollar variedades que se adapten mejor al clima, que se adapten también a las demandas de los consumidores, que se pueda abrir mercado con ellas. Y, bueno, también en varios casos pues os habéis ido a otros países a buscar variedades. ¿Qué os parece? Parece que la puerta abierta que abre la Unión Europea ahora a un tema como la edición genética, ¿no? ¿La puerta abierta en qué sentido? Pues que se va a permitir la edición genética. Nosotros tenemos Europa, cuando hablo de nosotros, tenemos una legislación muy estricta y no se utilizan las nuevas técnicas de edición genética, el CRISPR, que se utiliza pues para la salud humana, ¿no? Si nos ponemos a debatir sobre legislaciones, sí que estamos aquí aburriendo a la audiencia durante 2 o 3 días. Porque yo Pero creo puede que suponer un salto importante y también desde el punto de vista de competitividad, porque tenemos que en países como Estados Unidos pues la legislación en ese sentido es muchísimo más acorde con las necesidades empresariales. El problema que tenemos grandes genios aquí que pueden hacerlo y que se van a poner a trabajar, si no están trabajando ya en mejora genética. Por ejemplo, en nuestro caso ya estamos con un desarrollo porque toda la genética viene del mismo sitio que antes me preguntaba. Nosotros tenemos genética de origen chino, que es la misma que de Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda lo que hizo fue coger esa genética y reproducirla para el resto del mundo. Pero la problemática es que llevamos muchos años de retraso con respecto a la gente que ya ha estado haciendo ese tipo de trabajo, llamémoslo chinos, neozelandeses, que son los 2 grandes productores mundiales de producto, y luego los italianos, que hasta hace poco han sido los terceros mayores productores de kiwi del mundo. Que les podremos ganar el terreno porque ellos van a dedicar menos tiempo y menos espacio porque por climatología y otras problemáticas de degeneración varietal están teniendo y están dejando de producir variedades, sobre todo verdes, falta de horas frío, degeneración como variedad, estaba diciendo, problemas de suelo, etcétera, etcétera, y creo que sí que en poco tiempo vamos a ser capaces de tener no solamente una genética nueva, sino muy adaptada a nuestras necesidades de climatología, porque al contrario que el pistacho, nosotros tecnificando como tecnificamos nuestras producciones, no podemos mejorar el suelo, porque todavía no hacemos hidroponía, pero sí podemos mejorar esas condiciones climatológicas con doble o triple tipo de riego. Hacemos riego por goteo, hacemos microaspersión para bajar temperaturas, subir humedades, con sondas a 20, 30 o 70 centímetros en el suelo, hemos hecho riegos enterrados, riegos de no ebulización. O sea, podemos hacer una mayor adaptación genética, que es lo que era tu pregunta, con la experiencia y los científicos que tenemos en España, si nos dejan. Esa es la cuestión. Si nos dejan. Javier, Sí, José Luis. Perdón. Yo creo que va a ser muy importante que nos autoricen en Europa, porque si nos vamos un paso más atrás en el mundo del transgénico, que se ha hablado mucho y mal. Y en Europa está. Yo no he querido pronunciarlo porque es una palabra casi prohibida, ¿no? Pero el transgénico, de cómo empezó a donde está ahora, las técnicas que se usan son totalmente distintas y un poco con todo el tema de CRISPR, edición genética, que va todo muy relacionado. La tecnología que se usa hoy día, no se están usando
genoma de una especie para otra, en fin, es la misma especie, la misma variedad. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo a dar grandes saltos, sobre todo en velocidad. Ahora, que la prohíban aquí en Europa y no la prohíban en Estados Unidos, pues una vez más, ellos producirán un 30% más por hectárea, nosotros un 30% menos, seguiremos siendo pues menos rentables y al final dependeremos que todo el sistema alimentario, pues dependeremos de Brasil, dependeremos de tal, como en las grandes commodities, hoy día en la soja, en el maíz, en el trigo, que España pues no es competitivo y fundamentalmente porque no nos dejan usar la tecnología aquí. Sí, yo creo que la edición genética está permitida prácticamente en todo el mundo, menos en Europa. Parece que se ha abierto una puerta, que el Parlamento Europeo, que no está claro del todo, pero parece que están dispuestos a hablarlo y a votarlo. Y yo estoy de acuerdo con Javier, con Joaquín, es fundamental el desarrollo de los productos que hemos hablado. En el cítrico, pues gran parte de la rentabilidad de los últimos años ha venido por variedades nuevas, que no necesariamente han sido a través de edición genética, pero eso va a ayudar a acelerar mucho toda la parte de investigación en las variedades. Javier lo conoce muy bien, Joaquín también, y yo creo que es fundamental que se legisle. En Estados Unidos el transgénico, que suena mal, pero el transgénico está permitido ya y ni siquiera tienes que marcarlo, ¿no? Cuando lo comercializas. Antes tenías que avisar al consumidor que eso venía de transgénico, o ya ni siquiera eso. Es decir, que en Europa, si no, nos quedaremos atrás y los investigadores que tenemos se van a ir a países que les dejen investigar. Ángel, no sé si quieres apuntar algo en este sentido. Sí, nosotros también estamos muy alineados hablando de genética, ¿no? Hablando de sanidad vegetal y hablando del punto de partida de cualquier cultivo. De hecho, estamos en varios procesos también de mejora genética con universidades por intentar sacar nuevas variedades que pues, se puedan adaptar mejor al clima tan extremo en el que nos estamos moviendo cada vez más, que puedan ser más resistentes pues, tanto a las sequías como a los encharcamientos en cualquier modo, distintos tipos de suelo, distintos tipos de clima. Lo que estamos buscando es un nicho mucho más amplio a lo que conocíamos hasta el momento y mejorándolo, ¿no? Entonces creo que es una parte súper importante que esto pues, se haga mucho hincapié en que no se quede en el olvido. Es importante desde el punto de vista de la competitividad, ¿no? Como también lo es pues un poco lo que antes comentabas, el tema de la lucha contra las enfermedades y las plagas, ¿no? Conectamos un poco con el tema del cambio climático, cada vez son más frecuentes. No sé en ese sentido si en España, en Europa, tenemos también una cierta desventaja competitiva respecto a otros productores y otros comercializadores. Javier. Según los franceses, no. Según los franceses, no. Yo creo que si conoces un poco contra Estados Unidos tenemos una desventaja competitiva ahora mismo brutal. Van a otra velocidad que vamos nosotros y fundamentalmente no es porque tengan mejor ciencia, que en Europa o en España hay mucha ciencia, pero luego la legislación va muy despacio. Pero eso no lo sufre solo la investigación, eso lo sufre el agricultor que está en el campo, con las miles de certificaciones que hoy día le requieren. Es que un agricultor tiene hoy más papeles que rellenar que tiempo le puede dedicar al campo, ¿no? Y en la investigación pasa exactamente igual. China hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, Estados Unidos también, que son un poco los dos referentes, ¿no? Vamos a compararnos con África y nos llevan mucha ventaja, ¿eh? Y aquí en Europa hay muchísima tecnología desarrollada en Europa que se comercializa fuera y aquí no se comercializa. Joaquín, aunque no te guste hablar de legislaciones y de cosas tan normativas, no sé qué te parece esto que te planteo. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos que la problemática, o lo que están ahora, por lo que se está saliendo sobre todo a la calle, es por el exceso de normativas y la falta de normativas y que se admiten de terceros países y que al final son impuestos, son tiempos, son costes que añadimos dentro de cada hectárea de producción y que al final lo que parece que intentan los gobernantes de la Unión Europea es que seamos más de servicios y que tengamos que pagar o generar esa producción fuera para poderla traer dentro. Aquí se ha hablado mucho del tema de mano de obra, que faltaba mano de obra. Nosotros lo que intentamos
es hacer un proyecto absolutamente integrado para restituir ese orgullo de pertenencia al sector primario, que la gente tenga rentabilidad a partir de las 5 hectáreas, por supuesto, de ahí hacia arriba, mucho mejor. Intentamos darle un enfoque de que no somos destripaterrones, sino que somos absolutamente esenciales, que damos de comer a una población, porque si nosotros no producimos, el urbanita no come. Esta mañana uno de los primeros compañeros decía, no, es que mi hijo no va a querer ni conducir un tractor ni llevar un ternero en hombros, porque lo ha visto en televisión esta mañana cuando desayunaba. Pero seguro que va a seguir queriendo comer. Va a seguir queriendo comer aguacates, mandarinas, pistachos, kiwis, que no solamente de un producto vivimos, sino que vivimos de mucho. ¿Qué necesitamos para ser rentables? ¿De regularizarnos? No, pero tampoco agobiarnos con tanta regularización. Quiere decir que cuando tienes miles de euros de costes solamente de certificaciones, que esta mañana hablaba una señora de certificaciones, que no les obligan a tu competencia a tener, a ti te ponen en un brete absolutamente una competencia desleal. Y de eso es de lo que ahora mismo se está quejando la calle. Oye, ya para terminar, porque nos queda poco tiempo, hablábamos antes de cambio climático, estamos en un escenario de sequía, en Cataluña empieza a haber restricciones severas. Un poco, ¿cómo desde vuestros respectivos ámbitos de actuación, cómo se enfrenta el desafío de un recurso como el agua cada vez más escaso y cada vez más controlado? Por ejemplo, pues, porque vosotros el pistacho es de regadío y es de secano, ¿no? Quiero decir que... Claro, antes quería haber hecho un inciso más, pero al final nos hemos cambiado de tema. Una de las grandes virtudes que tiene este cultivo es que es muy resistente a las grandes sequías, por lo tanto es un cultivo de secano, pero también es un cultivo muy agradecido a la ayuda que le demos hídrica, ¿no? Siempre por debajo del consumo que otros leñosos pueden estar teniendo. Entonces creo que una gran relevancia que tiene este cultivo en el ámbito peninsular es la gran potencia que tiene ante esas adversidades. Creo que todos los cultivos que se vayan desarrollando y toda la mejora genética y la innovación tecnológica que estemos llevando, todas las empresas que estamos apostando por este sector, tienen que ir orientadas a bajar ese consumo hídrico de una forma mucho más eficiente para sacar los mismos resultados, y para ello tenemos que estudiar y desarrollar muchas líneas. Entonces nosotros, por la parte que nos toca, estamos trabajando mucho en cómo gestionar explotaciones de secano que sean de una forma mucho más sostenibles en el tiempo, pues metiendo más número de árboles por hectárea, reduciendo las podas, haciendo podas mucho más llevaderas para que los árboles no se castiguen tanto, con variedades que soporten esas gestiones, intentando mecanizar también las técnicas para que todo sea mucho más autónomo y que de alguna forma pues podamos trabajar de una forma más profesional, que es lo que buscamos, ¿no? Y bueno, pues creo que todos tenemos que llevar esa dinámica. Al final es lo que nos va a marcar el futuro. Estamos ya fuera de tiempo. José Luis, si quieres apuntar alguna Pues, cosa. Hombre, pues la verdad que en el corto plazo yo creo que poner velitas a la Virgen, ¿no? Y a ver si llueve. En el medio plazo... Vamos mal entonces, ¿eh? En el medio plazo, pues esta mañana se está hablando, ¿no? Pero yo creo que tenemos que acometer un plan hidrológico, que se tienen que hacer infraestructuras. Hay zonas que hay pluviometría suficiente, pero cuando llueve mucha agua se va al mar, y que deberíamos hacer algo distinto, ¿no? Y luego, también en el largo plazo, pues con nuevas variedades que sean más permisivas a menos agua, y mientras tanto, pues en los cultivos leñosos lo que estamos haciendo es podas muy agresivas, pues que te baja la producción, pero por lo menos pues puedes mantener con menos metros cúbicos por hectárea, pues mantener el cultivo y ver si se va solucionando la situación, que en algunas zonas pues es muy dramática, ¿no? Por terminar con algo así positivo, con una anécdota de vida. En la última gran sequía fue del 91 al 95, así que lo que estamos viviendo ahora ya pasó antes. Y en el 60. Y pasó antes. Y yo tengo una anécdota personal que me agarro mucho a ella. Mi abuelo tenía 95 años en el año 95. Yo estaba iniciando mi carrera profesional y yo todos los domingos iba a verlo. Abuelo, ¿va a llover o no? Agricultor toda su vida. Abre la ventana, sopla el aire, no llueve. Cosas así. Mira la luna cómo está, no llueve. Y ya un día me viene y me dice, mira Javier,
tengo 95, me ha pasado esto 3 veces en mi vida, de tal año a tal año, de tal año. Dice que esta es la última sequía que voy a vivir. Dice, pero tú, si vives lo que yo, te va a pasar 3 veces. Con esto, ¿qué quiero decir? Y me dijo lo siguiente, no te preocupes que lloverá. Si va a llover este año o el año que viene, no lo sé. Pero, señores, que va a llover. No se preocupen ustedes, que va a llover. Necesitamos buenas noticias, ¿eh? Necesitamos buenas noticias. Joaquín, para terminar, no sé si quieres apuntar alguna cosa. Pues prácticamente lo que le estaba diciendo, en el 60 ya pasó esta sequía, con 2 diferencias grandes de lo que contaba su abuelo. Él lo vivió 3 veces, en ese momento había una cantidad de población y una cantidad de hectáreas plantadas. Ahora tenemos el mismo agua que en el 95 y la misma que en el 60, la misma sequía, con la diferencia de que tenemos una competencia feroz que somos los humanos, que estamos depredando el campo, que estamos quitando hectáreas de cultivo y que tenemos muchas más hectáreas de cultivo que necesitamos para dar de comer a ese gran depredador. Entre la floresta, o sea, el forestal y el urbanita se están comiendo el campo, pero lo decía antes, vamos a seguir querer comer y para eso tenemos que regar. ¿Qué necesitamos? El agua que desperdiciamos en todas nuestras casas habrá que depurarla y habrá que ponerla a disposición del riego, con lo cual lo que sí necesitamos es una solución al problema. No generar primero el problema y después la solución. Esa es la cuestión, que tenemos las mismas sequías y también las mismas Sí, formas de enfrentarnos a ellas cuando, gracias a la tecnología, podíamos tener muchísimas... Como tenemos tantísima tecnología para hacer tantas cosas, preguntemos al ChatGPT cómo tenemos que depurar ese agua. Tardaba en salir, ¿eh? No, porque igual no lo sabe nadie y hay que preguntárselo al ChatGPT ahora cómo depuramos ese agua, que cada vez que tiramos a la cadena, aunque solamente hayamos hecho aguas menores, ¿vale? Tiramos 3 veces, por si acaso se ha quedado algo ahí y lo ve el de al lado, y podemos reutilizarlo tanto para los regadíos como para cualquier otra cosa o las desaladoras. Pero tenemos el problema de que no tenemos agua, tenemos el problema de que se encarecen los alimentos y no damos la solución. Esa es mi opinión y espero ver 3 sequías, ya llevo 2. Yo me apunto también a las 3 sequías del abuelo, ¿no? Pero con más infraestructura de riego. Esperemos que sí. Joaquín, Javier, José Luis, Ángel, ha sido un auténtico placer. Se me ha quedado muy corto, hay muchos temas en el tintero, pero yo creo que ha sido muy explicativa, muy edificante vuestra exposición. Un gran aplauso para ellos. Muchas gracias. Bueno.